Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por estar presente pues, en todos nuestros estudios del día miércoles. Muchos ah, se conectan a través del internet. Hoy los miércoles pues damos um, nuestras enseñanzas por esta vía, pero próximamente también empezaremos a hacerlo presencialmente. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder seguir predicando tu palabra, Señor. Gracias por habernos llamado, rescatado, restaurado y también, Señor, permitir que podamos servirte. Te alabamos, te exaltamos, poderoso Dios. Señor, tu palabra va a ser expuesta, pues Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que afines nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que podamos despojarnos de aquellas cosas que vienen atrayendo nuestra atención, de repente en las preocupaciones o en las circunstancias que estamos pasando. Padre Santo, te lo entregamos en este momento, confiamos poderosamente en ti y te pedimos, Señor, que nos hables a lo más profundo de nuestro corazón y sobre todo, Señor, que nos invite a cambios de actitud en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta noche vamos a hablar sobre un pasaje muy interesante. Relacionado con la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y él dio un mensaje que realmente tocó o toca nuestra mente, nuestro corazón y nos invita a reflexionar. Pues vamos a leer el pasaje de Mateo, el capítulo 25, del 31, los versos del 31 al 46. Y las escrituras nos dicen que Jesús dijo, ¿no? Mateo 25 del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que cuando lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, ni forastero ni me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: De cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Amén. Es un tremendo pasaje, ¿no? En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo pues describe el día del juicio y algunas de las cosas más importantes que sucederán en ella. Pocos pasajes, pues en toda la Biblia, son tan solemnes y penetrantes como este. El Señor Jesús anuncia que el Hijo del Hombre vendrá por segunda vez a la tierra. Él será el juez. En la segunda venida, Cristo vendrá pues en gloria y no en el estado de humillación como la primera vez. Vendrá como Rey del universo. Vendrá con un cuerpo glorificado. Vendrá transfigurado, con un cuerpo lleno de luz y de esplendor, con un cuerpo resplandeciente como el sol, con todo el resplandor de la gloria de Dios. Viene con sus santos ángeles también, él expresa, una multitud innumerable de seres gloriosos que lo acompañan, demostrando pues la gloria y el honor de su persona como Dios. Viene para ser entronizado. Cuando se sienta en el trono de su gloria, se sienta para juzgar. En él, pues toda rodilla se quebrará. Él es el juez de todo el universo. En su segunda venida, pues viene para reunir a todas las naciones. El juicio que habló Jesús en este pasaje es un juicio destinado pues a las naciones vivas antes del milenio. Viene para separar a las naciones que están separadas en dos grupos, en las ovejas y en los cabritos. Entonces, meditemos sobre lo que Jesús nos está diciendo. La separación no va a ser entre ricos y pobres, la separación no va a ser entre reyes y súbditos, la separación no va a ser entre empleados y obreros, o de repente entre hombres y mujeres, o de repente entre blancos y morenos, etcétera, etcétera, ¿no? La separación no será así. Será pues entre ovejas y cabritos. Muy claro lo describe así. A lo largo de la historia ha habido una mezcla pues entre ovejas y cabras, el bien con el mal. Si nosotros miramos pues a un pastor ovejero ahí en los, um, en los sitios en donde se dedican pues a la crianza de ovejas, siempre hay cabritos. Las ovejas y los cabritos siempre están juntos, ¿no? A eso se está refiriendo Jesús para que podamos entender así un ejemplo, un paralelo, un símil de ello, ¿no? A lo largo pues de la historia ha habido una mezcla entre ovejas y cabras, el bien con el mal. El pecador y el piadoso vivieron juntos pues en el mundo, en los trabajos, en las naciones, en las ciudades, en las iglesias y en las familias. Las ovejas que representan a los que creen en él y a sus seguidores. Las ovejas serán puestas a mano derecha, él dice, lugar de honor. En el contexto bíblico siempre resalta ello. El lado derecho es un olor, es un lugar de honor. Los cabritos serán más bien puestos a la izquierda. Los cabritos representan a los incrédulos o aquellos que profesan a Cristo, pero nunca fueron genuinos. Las cabras anduvieron juntas, pues con el rebaño,
de las ovejas, pero no son ovejas. Dos afirmaciones que Cristo hace nos debiera hacer reflexionar acerca de su deidad. Se llama él a sí mismo el Hijo del Hombre. Él es el hombre y pues ideal. Él juzgará a los hijos de los hombres. El Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria. Y él dijo estas palabras 3 días antes de ser muerto. El juicio viene, mi querido hermano. El juicio es inevitable. No puede ser evitado ni tampoco evadido. Nadie puede escapar ante el inminente juicio de Dios. Dios juzgará a todas las naciones vivas antes del milenio, mediante su Hijo, el Señor Jesucristo. El juez presentará evidencias por los cuales afirma a las ovejas: benditos de mi Padre. ¿Y cuáles son esas evidencias? Pues las obras de misericordia ponen de manifiesto la condición de ser salvos, demuestran su fe, y ellos heredarán el reino preparado desde el principio, antes de la fundación del mundo. En este reino, Cristo será pues reconocido como soberano, y el carácter de los participantes será el reflejo del carácter de él. El carácter de las ovejas muestran una compasión. El carácter de las ovejas muestran pues servicio y ausencia de egoísmo. Estas ovejas proveyeron pues ayuda física, como significa pues albergue y de repente comunión con los extranjeros, proveyeron ayuda emocional, ¿no? Cuando fueron a visitar a las personas a las cárceles, ¿no? Y vinisteis a mí, resalta el Señor. Las acciones naturales, pues esto nos invita a reflexionar que las acciones naturales y sencillas, recordemos esto, naturales y sencillas, no son el testimonio de la condición de la persona que es realmente creyente y seguidor de Cristo Jesús. Estas virtudes son expresadas en formas distintas con una bendición para el que las hace, hasta el punto de ser llamado bendito por Dios mismo. La verdadera vida cristiana, mi querido hermano, no consiste en grandes logros y tremendas empresas de repente de fe, sino en las cosas sencillas y naturales que expresan el carácter que Dios implantó por su Espíritu a quienes son salvos. Pero debemos resaltar, mi querido hermano, que es importante tener presente que la salvación no es por obras. Sin embargo, las obras son evidencia de nuestra fe, ¿no? No nos salvamos por obras, pero nos salvamos para hacer buenas obras y para tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. El hecho, cuando narra Jesús este pasaje, el hecho pues de que las ovejas se sorprendan de que al servir a los demás, a aquellos que están en necesidad, era igual que servir a Cristo mismo, enfatiza pues una falta de egoísmo
en sus motivaciones. Ellos no tendrían ni idea de que estaban sirviendo a quien pues él los amaba, ¿no? Estaban sirviendo a él que los había rescatado, estaban sirviendo a quien, a quien creían, a Jesucristo, ¿no? Aquellos que servían a otras personas cuando estaban en necesidad es porque estaban sirviendo al mismo Señor Jesucristo. No habían pues relacionado que el Señor Jesucristo recompensaría estas acciones. Entonces, esto nos da a entender de que era un servicio desinteresado, basado estrictamente en la fe. Por otro lado, también en este pasaje Jesús describe a los cabritos. Los cabritos también serán sorprendidos. Cristo les dirá, apartaos de mí. Apartados de mí. Quienes, por el contrario, pues rehusaron a mostrar compasión a los que tenían necesidad y al cometer esos pecados de negligencia, mostraron su desprecio, pues, hacia el carácter de Cristo. No habiendo tenido relación alguna con el autor del amor desprendido, deben entonces experimentar un destino eterno, separados de esa relación positiva con él. Las cabras vivieron vidas egoístas, personas que viven de repente en su confort, en su comodidad, ¿no? Personas que viven sin preocupaciones del cuidado de los demás, una vida basada pues en el materialismo, una vida basada en el placer, una vida basada en la indulgencia, una vida donde su prioridad tal vez sea generar dinero y abundancia, no preocupándose o asistiendo a los necesitados. Las cabras son también espiritualmente ciegas. Son personas que rehúsan ver la verdad de Cristo, de que Él, pues, no ven que Cristo se identifica con las necesidades o con las multitudes de las personas que evidencian necesidad. Las cabras se rehúsan a abrir los ojos para ver a las personas que están a su alrededor, los que tienen necesidad desesperante de repente, y ellos no se inmutan, no les interesa. Y Jesús afirma que por esa actitud serán condenados, pues a fuego eterno. Reflexionemos sobre este pasaje. Cristo resalta, dice, las ovejas oyeron, venid. ¿Qué oyeron las cabras? Apartaos. Las ovejas son llamadas benditas. Las cabras son llamadas malditas. Las ovejas reciben un reino. Las cabras reciben un fuego eterno. Las ovejas moran en un lugar preparado para el pueblo de Dios. Las cabras moran en un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Las ovejas pasan la eternidad con Dios y con sus hermanos en Cristo. En cambio, las cabras
pasan la eternidad con el diablo y sus ángeles. Como este es un mensaje relacionado con los acontecimientos que sucederán antes del milenio, el Señor se identificará con los que ponen su fe en Él durante el periodo de la gran tribulación. A los gentiles les llama ovejas y a los judíos mis hermanos más pequeños. Hacerles daño a cualquiera de ellos es hacer daño a Jesús mismo. Despreciarlos es despreciar a Jesús. La actitud de los injustos es una prueba, pues, de que no aceptaron la salvación, que resulta de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el veredicto final e irreversible para las ovejas, que son los justos, tendrán vida eterna. Y los cabritos, los injustos, pues irán al castigo eterno. Poderosas afirmaciones en este pasaje que nos invitan, pues, como digo, a reflexionar. Nosotros como cristianos, como creyentes en Jesús, tenemos que vivir una vida, pues, basada en el amor y en el servicio al Señor. Cada vez que atendamos a las personas que están en necesidad, cada vez que expresamos nuestro amor a ellos, proveyéndoles, asistiéndoles, dándoles una palabra de consuelo, de ánimo, de esperanza, cada vez que, por ejemplo, también metemos la mano a la billetera y les ayudamos a aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos que tal vez también están confinados en las cárceles y que nunca fuimos a visitar a uno de ellos, pues todas estas acciones muestran que una persona ha sido tocada por el Espíritu Santo. Y sobre todo debemos hacerlo de una manera desinteresada, sin egoísmo, con el ánimo, con el propósito más bien de servir, porque estamos sirviendo a través de esas acciones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel cristiano que no muestra pues esas actitudes es porque realmente aún no ha entendido o no ha tenido una relación personal con el amor. Cristo es el amor. Quien verdaderamente se ha entregado a Cristo pues evidenciará a través de sus actos un amor compasivo, un amor de servicio a los demás. Y cada vez que lo hagamos es porque estamos sirviendo al Rey de Reyes. Reflexionemos sobre estos puntos que muy brevemente hemos tratado en esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas a cambiar. Gracias, Señor, porque nos invitas a tener una vida de bendición, Señor. Señor, pues oramos porque el pueblo tuyo, a quien tú llamaste, rescataste, lavaste y nos das una nueva oportunidad, pues tengamos una vocación de servicio a los demás, que podamos mostrar al mundo entero a través de nuestras acciones que tú vives en nuestro corazón, que tú vives en nuestro ser. Padre Santo, te pedimos ello, Señor, que podamos renunciar a motivaciones egoístas, basados solo en nosotros mismos y no teniendo compasión por las personas que sufren o que pasan necesidad.
Ayúdanos, Espíritu Santo. Perdónanos por nuestras actitudes, pero invítanos siempre, redarguye nuestros corazones y que en todo momento podamos servir a las personas que están en necesidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestros queridos hermanos, es una reflexión muy corta, pero al mismo tiempo, pues, muy profunda, que nos invita a un cambio de actitud. Que Dios los bendiga, mi querido hermano, y como siempre los invitamos a nuestros servicios presenciales del día domingo a las 9 de la mañana y a las 11 en nuestro local de la avenida Paseo La Castellana 212 Surco, a una cuadra del Óvalo Higuereta. Que Dios los bendiga, mi querido hermano.